que vamos a tener que compartir que vamos a realizar este material que ven acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y luego hacemos las lecturas que he preparado para ti, ¿ya? Vamos primero entonces con la pregunta por pregunta como el otro día. Y obviamente reiterándoles el saludo a cada uno de ustedes. Bien, vamos con la número uno. Las normas morales indican qué conductas son correctas o incorrectas, no como imposiciones legales, sino como principios compartidos por toda la comunidad. Si son principios compartidos por toda la comunidad, pues entonces estas provienen de la sociedad, pues. Claro, estas provienen de la sociedad. La clave la una es avión. Con respecto a la norma moral, indique cuáles de los siguientes enunciados son correctos. Uno, la norma moral se aprehende dentro del proceso de cada sociedad. Claro, verdadero, verdadero. Muy bien, Villarroel. Muy bien, Diana Carolina. Héctor Manuel. La norma moral se cumple principalmente por obligación externa impuesta por el Estado. Falso. La norma moral depende del Estado. El incumplimiento de la norma moral genera sanciones subjetivas, como es el remordimiento verdadero. La norma moral surge exclusivamente del mandato religioso. Falso. Sería 1 y 3. Dedo. 3. Laura, una empleada bancaria, encuentra un error en el sistema que le permitiría retirar dinero de una cuenta sin ser detectada. Desde un punto de vista moral, su conciencia le dice que no debe tomarlo, ya que eso va en contra de sus valores de honestidad. Sin embargo, también existe una forma jurídica que prohíbe el hurto y establece consecuencias legales en caso de fraude financiero. ¿Cuál sería la clave de la 3? A ver, ¿quién más? A ver. Silvia Irene Palomino. La A, la B, la C o la D. No hay más claves. 4. Mariana encuentra una billetera en la calle con dinero y documentos personales. Aunque nadie la ha visto recogerla, no existe una ley que la obligue directamente. Siente que lo correcto es devolverla a su dueño, por lo que decide ver el nombre de los documentos y contratarse con él. Su acción refleja el cumplimiento de una norma moral. Dedo. Claro. Le ponemos acá, ¿no? Acá. Repaso extremo 2. Una cosita. Se está grabando. Entonces podemos poner acá. La moral es el conjunto de, primero,
valores morales, así, ¿no? Valores morales y de normas morales. La D de Diana Carolina, ¿sí o no? Valores morales, ¿qué es eso? Con el valor de la igualdad, el valor de la justicia, el valor de la solidaridad, el valor de la dignidad, que afirma que el hombre es un fin en sí mismo, ¿no? Las normas morales son mandatos que se sustentan en un valor moral, ¿no? Que se sustentan en un valor moral. Por ejemplo, debo ser honesto. Ahí está. Pero también encontramos una diferencia que hay entre normas morales normas jurídicas. ¿Usted sabe la diferencia o no? Que las normas morales se ejecutan por convicción. Las jurídicas se ejecutan por coacción. O sea, por un mandato externo, ¿no? Del Estado. Acá es por mandato interno. Las normas morales provienen de la sociedad. Las jurídicas provienen del Estado. Ajá, ahí están. Por ejemplo, como comparar, debo ser solidario con debo pagar impuestos. Ahí están. Muy bien, ahí está la diferencia, ¿no? Ahora vamos con la 5, a ver. ¿Cuál es la clave de la 5? A ver, dedo, ¿no? Claro, el libre albedrío permite elegir el bien. San Agustín. Para San Agustín, el mal como cosa no existe, ¿no? No hay una cosa que puede ser llamada cosa mala. No, no hay eso. Es como la vela, ¿no? Claro, es como una vela. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Para San Agustín, el mal
como si fuera una cosa, no existen. Lo que hay son acciones más cercanas y más lejanas de Dios. Claro, cometemos acciones malas, más lejanas de Dios, porque tenemos capacidad de elegir, ¿no? A ver, la 6. A ver, Ariadna encontró un celular último modelo en un taxi. Pese a que sus amigos le dijeron que se lo quedara porque nadie lo notará, ella respondió: no me importa si puedo o no beneficiarme, devolverlo lo correcto y todo si nadie lo espera. Es Kant. Claro. Para Immanuel Kant, la ley moral es incondicionada. Claro. Para él incondicionada es categórica. Categórica. Se hace, se cumple solo por deber y no por conseguir otra cosa. Claro, ahí está. Entonces, para Kant, 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 el imperativo categórico. Ahí está, ¿no? Esa frase sí es acá. Acá más chiquito. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que sea una ley universal. Obra según un principio que puedas querer que sea ley universal. O sea, que tus acciones morales deben ser siempre orientadas a que sean aceptadas por todos, pero para que sean aceptadas por todos, tus acciones morales no deben buscar ninguna condición, pues. Deben ser, valga la redundancia, mandatos incondicionados. A ver, la 7. El alma racional se relaciona con los gobernantes. Verdadero, verdadero. El alma irascible se manifiesta en los productores. Falso. El alma de los productores es el alma concupiscible. El alma concupiscible está vinculado con los deseos del cuerpo. Verdadero. Platón propone que cada clase. Platón propone que cada clase cumple. Falso, pues, ¿no? O verdadero. ¿Te acuerdas de los tres tipos de almas y las tres clases sociales según Platón?
el alma racional, los gobernantes, el alma irascible de los guardianes, el alma concupiscible de los productores. Justamente coincide, ¿va? Claro. Entonces, sabido por todos que Platón hace una especie de analogía, ¿no? Entre, vamos a verlo, ¿no? Entre las partes del alma, funciones del alma, entre las clases sociales, o sea, entre el alma y el estado. Y cada función del alma tiene una virtud. Por ejemplo, está la función del alma que se llama racional, irascible y concupiscible. Hay los filósofos, gobernantes, guardianes y los productores. Por ejemplo, la virtud de los gobernantes del alma racional es la sabiduría, ¿no? Del alma irascible es la fortaleza y del alma concupiscible es la templanza, el control de los deseos. Ahí está. Entonces sería así mejor, ¿no? Así, mira, cada uno con un colorcito. Así, para indicar justamente el orden. Ah, mira, ahí está. Partes del alma, clases sociales, de virtud, ¿no? Bien, Aristóteles. La monarquía es una forma pura de gobierno ejercida por uno que busca el bien común. ¿Verdadero o falso? A ver, vamos, Aristóteles. Verdadero, ¿no? Claro. La oligarquía es una forma impura, pues gobiernan pocos para su propio interés. Verdadero. La democracia es una forma pura. Falso, ¿no? La tiranía es el gobierno de uno solo, pero con fines egoístas. Verdadero. Claro. Entonces acá ponemos las, para Aristóteles, ¿no? Las formas de gobierno.
¿Te acuerdas o no? Entonces Aristóteles clasifica los gobiernos de justos e injustos. Así, ¿no? Gobiernos justos, gobiernos injustos. Un gobierno justo es aquel gobierno que busca la felicidad de todos, ¿no? Un gobierno injusto es que busca la felicidad de sí mismo, ¿no? Ahora luego está cuando gobierna uno, cuando hay un solo gobernante. Gobierno justo es la monarquía, gobierno justo la tiranía, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero también está cuando gobierna la minoría, gobierna la minoría gobernante, ¿no? Minoría gobernante. Está la aristocracia y está la oligarquía, ¿no? Así, claro. Pero luego está cuando se habla de la mayoría gobernante. Cuando la mayoría piensa en todos, se llama república. Cuando piensa en sí mismo, se llama democracia. Ahí está Aristóteles. Muy bien. Sí, Villarroel. A ver, la 9. ¿Qué marcarías en la 9? Dedo, ¿no? Claro. Acá, a ver, la democracia o politeia es una forma pura de gobierno ejercida por muchos en busca del bien común. ¿Qué tal la uno? ¿Verdadero o falso? La uno, ¿qué es? A ver, verdadero, ¿no? Claro, verdadero. La democracia es siempre una forma superior de gobierno. Falso, ¿no? Cuando la mayoría gobierna buscando su propio interés, la república degenera en democracia, verdadero. Aristóteles considera que toda participación ciudadana es necesariamente justa y racional, no, porque hay participaciones que son injustas. Sería 1 y 3. Beso. Habrá acá obras. El Leviatán es de Thomas Hobbes. ¿Ya? Thomas Hobbes sería uno de. El contrato social. ¿Cuál es la clave? A ver. El contrato social es de Rousseau. 2A. Teoría de la justicia sería con Rawls. 3B. Y 4, Príncipe con Maquiavelo. 4C.
Sería beso, ¿no? Luciana Andrea Quispe Trujillo. Claro, beso. 12. Muy bien, Diana Carolina. Estás con la chispa, Diana. En una zona fronteriza, varios grupos armados imponen su dominio mediante la violencia, cobrando por protección, apropiándose de recursos y enfrentándose entre sí por el control del territorio. No hay tribunales ni autoridad común que regule los conflictos. ¿Cuál es la clave? Ah, es un estado de violencia, ¿no? ¿Cuál es la clave? Casa, ¿no? Claro, casa. Ante una amenaza interna de desestabilización, el presidente de un país decide gobernar por decreto, disolver temporalmente el parlamento y controlar directamente los medios de comunicación. Justifica esas acciones afirmando que la unidad del mando es la única garantía para evitar el caos. No se permite oposición y lo que hay protesta es tratada como un acto contra la paz del Estado. Esa es la posición de Hoffman. Absolutismo, ¿cierto? Entonces podemos hablar acá de Thomas Hobbes. No me Hobbes, no me Hobbes, Thomas Hobbes, Thomas Hobbes, Hobbes, mi tío Hobbes, no me Hobbes. Hobbes sostiene de que el hombre en, en su estado natural, el hombre está en permanente guerra. Claro. Por ello, funda un estado donde el gobernante debe tener todo el poder y de ese modo imponer la paz. Ahí están. Ponemos la obra de Hobbes, el Leviatán de Hobbes. Ahí está mi tío Hobbes. Ahí está la obra, ¿ves? El Leviatán. Leviatán. Bacán, ¿no? Es un rey gigante. Leviatán. Luego la 14. Con base en el pensamiento de John Rawls, señala los enunciados correctos. El velo de ignorancia permite eliminar los intereses personales al momento de establecer principios de justicia verdadero. En el velo de ignorancia, los individuos siempre deben conocer su rol social falso, porque es velo de ignorancia, ignorar todo. El segundo principio de justicia permite desigualdades solo si benefician a los más desfavorecidos, verdadero.
Rawls plantea que los principios de justicia deben priorizar el método individual. Falso. De tal manera que tenemos la clave que es casa. Entonces, para un señor llamado John Rawls, ¿no? Para alcanzar la justicia, los ciudadanos que elaboran leyes deben estar en un velo de ignorancia. Deben olvidar, dejar de lado todo su interés o situación social. Claro está. Vamos con Rawls, ¿no? Rawls. Teoría de la justicia. Ah, este es el libro de Rawls, ¿no? Teoría de la justicia. ¿Es? Para Hobbes, el estado de naturaleza es una situación de guerra constante donde la vida es solitaria, pobre, brutal y breve, verdadero. ¿No? Verdadero. El hombre es un ser malo. Locke concibe el estado de naturaleza como un estado de libertad y racionalidad donde los individuos respetan derechos ajenos. Verdadero, claro. Rousseau describe el estado de naturaleza como corrupto. Falso. Para Hobbes, el estado de naturaleza puede mantenerse sin ese uso. Falso. Sería casa. Entonces acá ponemos John Locke. John Locke. Para Locke, el hombre en su estado de naturaleza posee derechos. Derechos a la libertad, a la vida, a la propiedad privada. Claro, ese es Locke. El Estado los protege, esos derechos. Y la filosofía de Locke se llama liberalismo. Y luego sigue Rousseau, ¿no? Para Rousseau, el hombre en su estado natural es inocente e instintivo, pero la sociedad lo ha corrompido, porque ésta se basa en la propiedad privada. Ah, está. Listo. Está bien, ¿no? Queda, ¿no? ¿Qué te parece el resumen? Está bien, ¿no?
Bien resumidito, ¿no? Muy bien, Mijael. Queda, seno de la Carolina, queda. Entonces, vamos a enviarlo de una vez a ustedes. Mientras lo envío, ¿qué novedades? Cuéntense algo, pa. ¿Qué tal las protestas por tu barrio? ¿Hubo protestas o no el fin de semana? El pueblo peruano se ha manifestado estos días, ¿ah? Claro. Tú sabes que ahora un sector de los transportistas están diciendo para que los policías paguen su pasaje, ¿no? Claro, porque no se sienten protegidos. ¿Por qué va a viajar gratis un señor que supuestamente tiene la función de proteger al ciudadano, pero no protege nada, ¿no? Y más bien protege a los políticos? Es lo que la gente está pensando, ¿no? Ahí está, ve. Ya está, confirmen, ahí están los repasos, ¿está bien? Sí, está bien, ¿no? Ahora vamos en esta parte, en esta clase, vamos a garantizar unas lecturas, ¿ya? Tú sabes que el examen de admisión se acerca, muchos de ustedes van a postular y ahí está, pues, ¿no? Sí, claro. Acá tenemos otras lecturas. Tú estuviste, ¿no? ¿Estuvieron en la lectura, estuvieron el día de la maratón o no? ¿O no estuvieron? Muy bien, Juliana estuvo. Claro, Karen, Tamaya, Laura, Mijael, Villarroel sí estuvo. Muy bien, todos, sí, ya. Tengan esto todos, pues, estuvieron. Ya, ahora vamos a leer estos textos de acá, ¿ya? Te creo, ¿ah? Ya, a ver. Lee atentamente el siguiente texto y a continuación responda correctamente las preguntas 1 y 2. El ciudadano, como el marinero, es miembro de una asociación. A bordo, aunque cada cual tenga un empleo diferente, siendo uno remero, otro piloto, este segundo, aquel el encargado de tal o de cual función, es claro que, a pesar de las funciones o deberes que constituyen, propiamente hablando, una virtud especial para cada uno de ellos, todos, sin embargo, concurren a un fin común, es decir, a la salvación de la tripulación, que todos tratan de asegurar y a que todos aspiren igualmente. Los miembros de la ciudad se parecen exactamente a los marineros. No obstante la diferencia de sus destinos, la prosperidad de la asociación es su obra común y la asociación en este caso es el Estado. La virtud del ciudadano, por tanto, se refiere exclusivamente al Estado.
pero como el Estado reviste muchas formas, es claro que la virtud del ciudadano en su perfección no puede ser una. La virtud que constituye el hombre de bien, por el contrario, es una y absoluta. A ver, léelo. Regálame un minutito, voy al baño mientras terminas leyendo, ¿ya? Voy a los servicios. Ahora sí, sí, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ya, te lo paso, te lo paso, te lo paso, te lo paso. Yo fui al baño, pues, malo eres, ¿no? Toda la vida, ahora. Siempre lo mismo. Ya, maestro, lo pasea. Y ahora sí, y ahora sí, ahora sí. Leamos. A ver, ¿algún voluntario que dé un resumen? ¿Un voluntario? A ver, Mijael, a ver, Mijael, ¿qué dice el texto, Mijael? Escuchamos. Quiero escuchar tu melodiosa voz, Mijael. Prende tu micrófono. ¿Profesor, se me escucha? Sí, fuerte, sí te escucho, maestro. Vamos. Ya. Lo que yo creo que lo que trata el texto, eh, creo que está hablando un poco sobre, o sea, para Aristóteles, cree que lo que puede mejorar, creo yo, un estado, una política, ¿Ah? sería, pues, hace una paradoja entre o sea, la forma en la que se maneja un barco, porque utiliza los remeros, los pilotos, o sea, como hace diferencia de una embarcación y luego lo convierte y dice, esa paradoja se puede aplicar también a un estado en donde los ciudadanos son como, por ejemplo, son los remeros, así, hace sus funciones, ¿Ya? intenta explicarnos, ¿no? A través de, digamos, esta metáfora entre los miembros de una asociación y los miembros de una política o de un estado. Ya. Muy bien, Mijael. ¿Quién más? A ver. ¿Cómo entiendes esta última parte? A ver. Creo que lo que dijo Mijael es todo esto de acá, ¿no? Hasta acá. Hasta acá. Hasta acá es lo que habló Mijael. Pero esta última parte, ¿cómo se entiende? A ver, alguien que me dé un resumen de lo que acabo de marcar. ¿Cómo se entiende esta última parte? A ver. ¿Alguien? A ver. A ver, pero muy chiquito, fue Villarroel. Un resumen no es que es un título. Mamá, ¿esto qué dice más? Tienes que hacer así, ¿ah? Mira, voy a escuchar, ¿eh? Vamos a copiarlo como el otro día cuando hicimos el seminario, en la maratón, vamos a copiarlo en una pizarra, ¿te parece o no? Vamos a utilizar la pizarra que usamos hace un ratito, probablemente lo vamos a ampliar, ¿ya? Vamos a ampliarlo, hacerlo más grande, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, vamos a hacerlo así. Puede ser, ¿no? Claro.
Ya, ahora sí. Entonces acá ponemos el texto de Aristóteles y acá lo vamos a analizar. ¿De acuerdo? Acá, acá, ahí está. ¿Listo o no? Ya. Entonces, ya, ahora vamos a ver. Lectura uno, ¿te parece o no? Ya, empezamos. Lectura uno. A ver, él dice que el ciudadano, los ciudadanos y los marineros se parecen. Se parecen porque son miembros de asociaciones, ¿tá? En donde cada uno cumple con una función particular. Eso dice, maestro. Lo dice, ¿no? Particular. Claro, a bordo, aunque cada cual tenga un empleo diferente, uno es remero, otro piloto, etcétera, todos, sin embargo, concurren a un fin común. Claro. Sin embargo, sin embargo, tienen un fin en común. En común. En el caso de, hagamos así, en el caso de los marineros, ¿cuál es el fin común? La salvación de la tripulación. Salvación de la tripulación. En el caso de los ciudadanos, es la prosperidad del Estado. Ajá. La prosperidad del Estado. Claro. Eso dice el texto. Clarísimo. Ahí está. Pero falta. A ver, a ver. Los miembros de la ciudad, mira esta parte, ¿no? Voy a cortarla así. Los miembros de la ciudad se parecen exactamente a los marineros. No obstante, el destino es diferente. En el caso de los ciudadanos, los miembros de la ciudad, el destino es la prosperidad de la asociación. En el caso de los ciudadanos, la asociación es el Estado, ¿verdad? Entonces sería la prosperidad del Estado. ¿Ah? Ya está. Hasta aquí es el resumen, pero falta este pedacito, ¿verdad? Ahora, por ello, la virtud del ciudadano, sigo resumiéndolo, la virtud del ciudadano depende del Estado. La virtud del ciudadano depende del Estado. Pero, pero, como los estados son diferentes, distintos, entonces son distintas las virtudes del ciudadano. Claro, claro, Mijael. Claro, exactamente, Mijael. Exactamente, ni menos ni más. Por ejemplo, claro, por ejemplo, en Arabia Saudita, ¿cierto? En Arabia Saudita, pues, que es una monarquía absoluta, el ciudadano es aquel que cumple con las leyes de la monarquía absoluta de allá, ¿cierto? En Irán, la República Islámica, ser ciudadano es aceptar la autoridad de, del supremo líder, el ayatollah.
Ese es ser un buen ciudadano, pero allá en Irán, pues, claro, porque allá en Irán hay una teocracia, ¿no? El ayatollah es más que el presidente, hay un supremo líder, más que el presidente. Es el supremo líder, es el que decide todo, es el que, el que da las sentencias judiciales, todo, las leyes, lo da todo el supremo líder. Ese es el buen ciudadano, es aquel que respeta eso. Pero, digamos, en Colombia, la ciudadanía es diferente, ¿no? Se expresa de otra manera. En Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, hay un pluripartidismo, ¿no? Claro, hijo, claro. Hay un pluripartidismo. Entonces, la ciudadanía no es igual, ¿va? Claro, la virtud del ciudadano depende del Estado, pero como los estados son distintos, entonces son distintas las virtudes del ciudadano. Pero, falta, no he acabado. Pero la virtud del hombre de bien, por el contrario, es una y absoluta. Sin embargo, tú ves el punto y coma es pero. Sin embargo, todos los seres humanos tenemos, como humanos, en tanto humanos, tenemos una sola virtud. Por ejemplo, si bien como ciudadano hay que respetar las leyes del Estado, y si somos peruanos, respetamos las leyes del Estado peruano, y de ese modo somos buenos ciudadanos, pero si fuéramos de Irán, habría que respetar las leyes de Irán, y de ese modo ser buenos ciudadanos de Irán, pero eso es como ciudadanos. Pero como persona, seamos peruanos, seamos venezolanos, seamos de Irán, seamos de Corea del Norte, seamos de China, seamos de Rusia, de Estados Unidos, todo el mundo respeta el bien, todo el mundo respeta la justicia, todo el mundo respeta la honestidad, a nadie le gusta que le engañen, a nadie le gusta que le mientan. Eso dice el texto. Como humanos, tenemos una sola moral. Si no te gusta la palabra moral, virtud, puedes ponerle moral, acá. Moral. Claro. Eso dice el texto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió o no? ¿Todo claro? Claro, 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 Mijael. Claro, Mijael. Muy bien, Villarroel. ¿Hasta ahí todo de acuerdo? Sí. ¿Se entendió o no? ¿Cuál es la clave? Vamos con la clave entonces. ¿Cuál es la clave? La uno. Dedo, ¿no? ¿Cuál es la clave? La dos. A ver, avión, ¿no? A ver, muy bien, avión. Muy bien, Laura, muy bien, Silvia. Muy bien, Mijael. 3 y 4.
El no reconocimiento o el falso reconocimiento no solo muestra una falta de respeto de vida, puede infligir una herida dolorosa que da lugar a una autodeformación. El reconocimiento debido no es solo una cortesía que nos debemos mutuamente, es una necesidad humana vital. Las personas pueden sufrir una opresión real si la sociedad o los grupos que las rodean les muestran de manera sistemática una imagen devaluada de sí mismas. Un reconocimiento restringido degradante puede aprisionar a alguien en un modo de ser falso, distorsionado y reduciendo su potencial de manera significativa. A ver, léelo. ¿Listo? A ver, alguien que dé un resumen. ¿Qué dice? A ver. A ver, un voluntario. La importancia de la identificación en una sociedad. Villarroel para todos, Villarroel. Siempre es bueno para todos. Cuando tú escribas un chat, para todos. La importancia de la identificación en la sociedad. Esta de por sí es un factor vital humano para evitar la persona a persona. La identificación, el reconocimiento será, ¿no? Claro. A ver, vamos a verlo, ¿eh? Claro. El no reconocimiento o el falso reconocimiento no solo es una falta de respeto, sino es algo que puede autodeformar a la persona. Autodeformar. Entonces tenemos una idea. Vamos a hacer el famoso copy-paste y vamos a copiarlo acá en nuestra pizarra. Acá, ¿no? Vamos a poner la lectura 2, ¿no? Acá. A ver, Mijael,
El reconocimiento no es apenas una gentileza social, dice Mijael, pero sí una necesidad humana vital. Cuando una persona no es reconocido o reconocida de forma falsa o degradante, genera una herida profunda. Pues afecta a su vida. Claro, claro, también muy bien, Mijael, muy bien, todos los dos chicos que han intervenido. Claro, lo que está diciendo es esto, ¿no? Vamos a hacer un esquema acá. A ver, estos chicos explican mejor que el profesor Ortega. Lectura 2. Lo que está diciendo es que el falso reconocimiento daña, daña la identidad de la persona. Claro, el no reconocimiento no es solo es también una falta de respeto, pero no es solo una falta, es algo más que una falta de respeto. Puede infligir una herida dolorosa que da lugar a una autodeformación. Claro, o sea, cuando valoramos al otro de forma degradante, ese otro asume ello y se siente oprimido. Claro, ahí está, mira. Por eso, conclusión, ¿no? Por ello, el reconocimiento es una necesidad vital. Las personas pueden sufrir una opresión real si la sociedad ve a esas personas como seres inferiores. Las personas pueden sufrir una opresión real si la sociedad o los grupos que las rodean les muestran como una imagen devaluada de sí misma. O sea, el grupo social se siente inferior cuando los otros lo asumen como inferior. Un reconocimiento restringido, degradante, puede aprisionar a alguien en un modo de ser falso, distorsionado y reduciendo su potencial. Claro. Eso es lo que dice el texto. Por ejemplo, por ejemplo, pongamos, a ver, una pregunta que le voy a hacer al ChatGPT. A ver, vamos a entrar al ChatGPT. ¿Te parece o no? A ver, ChatGPT. Vamos a entrar. A ver, nunca le he preguntado eso a ChatGPT, pero ahora le vamos a preguntar. ChatGPT, una consulta. Hola. En, a ver, mira lo que voy a hacer. Vamos a ver, ahorita me equivoque. En los últimos años, en el Perú, ha disminuido la población dedicada a la agricultura, exceptuando los trabajadores, la agricultura, vamos a ver, puntual nomás. A ver, ¿qué dice ChatGPT? A ver, mira. Hay evidencia de que el Perú ha disminuido la población ocupada en actividades agrícolas. Claro, disminuyó. Mm. En el primer trimestre, la población ocupada de rural bajó un 4,5%. Ah, mira, según encuesta nacional agropecuaria, los productores agropecuarios mayores de 60 años, cada vez mayor, o sea, cada vez mayor, cada vez los jóvenes están dejando de ser agricultores y se están quedando solamente los viejitos. Mm. Si bien ha disminuido las personas, eso no significa que la producción ha disminuido, porque hay otras formas, pero la población ha disminuido. La pregunta es ¿por qué? Quizás una hipótesis sea porque la sociedad ve al trabajo campesino como algo degradante, como algo inferior. El papá, yo digo, yo soy un agricultor. Mi papá, el abuelo, era agricultor.
Entonces, él me heredó su parcela, su chacra. Yo soy agricultor. Pero yo ya no quiero que mi hijo sea agricultor. Como tengo algo de plata, lo mando a la ciudad a estudiar a una universidad. Y si tengo más plata, lo mando a Lima a que estudie en una academia y postule a San Marcos. Pero yo no quiero que sea campesino, yo no quiero eso. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué pienso así? ¿Sabes por qué pienso así? Según Taylor, yo pienso así porque la sociedad ha generado un falso reconocimiento, haciéndonos creer que el trabajo campesino es un trabajo inferior, degradante, degradante. Entonces, el falso reconocimiento que yo he recibido de los demás ha hecho que yo piense que mi trabajo campesino es degradante y por eso no quiero que mi hijo se dedique a ser campesino. Y mira, y Carla, mira lo que dice Carla. Carla dice, Carla Allison Ricra. Y si tengo más plata, ¿y por qué ocurre eso? A ver, Carla, a ver, siguiendo con lo que estamos hablando, a ver, por qué ocurre eso? ¿Por qué mucha gente que tiene plata manda a su hijo al extranjero? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Dejando de lado que sea campesino. ¿Por qué? Si una persona tiene plata, manda a su hijo al extranjero. A ver, ¿por qué? A ver, siguiendo con esta lógica. No, pues, pero ya deja de lado la cuestión del agricultor, no me pregunto. Yo estoy preguntando, tú estás respondiendo. Ya deja de lado los campesinos. ¿Por qué muchos papás que tienen plata mandan a su hijo al extranjero? A ver, ¿por qué? Porque se asumen como inferiores. Básate en lo que estamos leyendo, pues, maestro Díaz Trujillo. Porque piensan que todo lo que tiene que ver con Perú, Latinoamérica, es inferior con respecto a Europa. Porque tenemos un sentimiento de inferioridad, porque así nos han inculcado. Esa inculcación es lo que se llama reconocimiento falso. ¿No? ¿Se entendió la idea, no? No es broma, Miguel. ¿Entiendes la idea? Claro. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Bueno, pongamos eso, ¿no? El trabajo campesino. Claro. Se ve, este trabajo se ve como un trabajo degradante, inferior. Claro. En cambio, por ejemplo, un trabajo en una oficina en Miami. Claro, se ve como un trabajo más bonito, ¿no? Un trabajo en una oficina, ¿no? Claro, eso dice interesante, ¿no? Por eso el reconocimiento, dice Taylor, es una cuestión vital, pues. Ah, esto. Buena, ¿no? Interesante. Sí, también. La discriminación es una forma de reconocimiento, de falso reconocimiento, pues. Claro. Bien. Entonces vamos con las claves. Bueno, ¿no? Interesante, ¿no? Para debatirlo, para seguir conversando, ¿no? ¿Cuál es la clave de la 3? A ver.
Beso, ¿no? Muy bien, Mijael, beso. Claro. Perfecto. ¿Cuál es la clave de la 4? A ver. ¿Cuál es la clave de la 4? A ver. ¿Cuál es la clave de la 4? A ver. El texto afirma que el reconocimiento debido no es un gesto de cortesía, sino una necesidad vital. A partir de esta afirmación, la implicancia práctica que puede inferirse respecto al papel de la sociedad en la vida de los individuos consiste en que la, claro, enano, ¿no? 5 y 6. El Estado es la realidad efectiva de la idea ética. Es el espíritu ético como voluntad sustancial revelada, clara para sí misma, que se conoce y se piensa, y lleva a cabo lo que sabe y porque lo sabe. En la costumbre, el Estado tiene su existencia inmediata. En la autoconciencia, su existencia mediada, su saber y su actividad. El Estado se funda en la moralidad y en la vida ética, y es el fin que se actualiza en ellas. Lo racional, en cuanto a voluntad sustancial, se hace valer en el Estado, y este es, por tanto, la realidad de la libertad. En el Estado, la libertad alcanza su derecho supremo en cuanto que es allí algo universal y objetivo, no ya dependiente de lo subjetivo de lo particular, sino efectivamente realizada en un orden institucional.
¿Listo? A ver, un voluntario. ¿O no se entendió nada? Vamos. Profe, Sí, maestro, lo escuchamos. yo observé o identifiqué, digamos, dos temas principales en el texto. Ya, U- dale. Uno es el Estado como realidad ética y el otro es la Claro, libertad verdadera. ¿Por qué? Porque para Hegel el Estado encarna, ¿no?, la moral, o sea, la moralidad claro, y una vida ética. ¿Por qué? Porque se vuelve un espacio en donde la razón se realiza, ¿no?, de forma objetiva, porque no es simplemente es más que nada la realización, dice, de una idea concreta ética, porque no es solo la expresión racional, sino también se manifiesta y se puede evidenciar cuando hablamos de la vida práctica como las costumbres o las reflexiones de la autoconciencia. Y la libertad verdadera, porque para Hegel la libertad no es solo subjetivo, o sea, no es hacer lo que uno quiere, sino que se va a concretizar claro. cuando esta persona está insertada en un orden institucional ya establecido como el Estado. Buena, maestro. Muy bien, excelente. Bueno, has dado un buen resumen. A ver si logro empatar un poco al menos, maestro. Vamos a verlo. Excelente. El Estado es la concretización, la realización de la moral. Claro, es la materialización de la moral. Es bien bonito el texto. A ver, pensemos en algo digamos, sencillito, porque la idea es que tú estas cosas lo entiendas como es obvio, de un modo fácil, ¿no? No tenemos por qué estar tranqueando, porque no estamos entre filósofos, estamos entre personas que queremos aprender a leer muy simplemente para ingresar a la universidad. Pensemos en un matrimonio, pensemos en el amor, o sea, el amor que uno siente hacia una chica, ¿no? Que un novio siente a la novia al novio, es algo subjetivo. El amor al fin y al cabo está en la cabeza, ¿cierto o no? Pero ese amor que está en la cabeza, en la mente de cada enamorado, busca realizarse, busca materializarse, busca concretizarse y es así donde aparece el matrimonio. Entonces, el matrimonio vendría a ser la materialización, la realización del amor, la objetivación. El amor es una cuestión subjetiva, pero el matrimonio es una cuestión objetiva, que existe, que se plantea en documentos y que tiene una ley. El Estado protege el matrimonio. El Estado no protege el amor, protege el matrimonio. A eso va. Buena, ¿no? Igual ocurre con la libertad, pues vamos a verlo, ¿ya? Exactamente lo mismo. En vez de amor, hablemos de moral. Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué nos dice el autor? A ver. El Estado es la realidad efectiva de la idea ética, es la moral, idea ética, esto que estoy marcándolo acá es moral. Esto se llama moral. Ajá, la moral se realiza en el Estado. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra moral. Eh, Debemos decir la verdad, no debemos estafar, robar es malo, ser honesto es bueno, tengo que cuidar mi vida, nadie quiere morir en su sano juicio. Entonces tenemos un código moral. ¿Qué hace el Estado? El Estado lo que hace es proteger ese código moral que tengo yo. Entonces, por eso que se pena las estafas, se sanciona el robo, hay leyes que cuidan la vida humana. Entonces, la moral se hace realidad en el Estado. El espíritu ético como voluntad sustancial revelada. El Estado es una sustancia. El Estado es, en mayúscula, el Estado es una sustancia, es una cosa, es como la mesa. La mesa es una sustancia, una cosa. El Estado es una sustancia, pero esa sustancia, ese Estado, se conoce y se piensa. Es una sustancia consciente. Quien se conoce, se piensa es el Estado.
Ahora, pero uno va a decir, pues, ¿cómo el Estado va a pensarse así? ¿Cómo va a ser consciente? Es que el Estado es el gobernante. El gobernante no es una persona consciente, pero también el ciudadano. Los ciudadanos somos conscientes. Entonces, el Estado no es algo ajeno a nosotros somos parte del Estado. Como el matrimonio, los esposos son parte del matrimonio. Pero el matrimonio es una institución consciente. En la costumbre, ¿qué son las costumbres? Las costumbres son los hábitos. En los hábitos, en los hábitos cotidianos, ¿como qué hábitos cotidianos? Por ejemplo, hacer cola, hacer cola, respetar el semáforo. Luz roja, hay que detenernos. El Estado está ahí. El Estado está ahí, existiendo. Claro, de forma inmediata. Pero también el Estado existe en la conciencia del ciudadano. Entonces, nosotros cuando cumplimos leyes del tránsito, luz roja, nos quedamos detenidos, ¿sí o no? No vamos a comprar a totus y vemos que hay gente en la caja, ¿no? ¿Qué hacemos? Cola. Entonces, ahí, cuando hacemos nuestra colita, estamos mostrándonos como buenos ciudadanos, como parte del Estado. Ahora, por eso el Estado se funda en la moral y en la vida ética. Y es el fin que se actualice en ellas. Lo racional se hace valer en el Estado. La razón, la razón se realiza también en el Estado. Por tanto, el Estado es una institución racional y moral. Porque si la moral y la razón se materializan en el Estado, entonces el Estado es una institución racional y moral. Acá dicen, lo racional en cuanto a voluntad sustancial se hace realidad en el Estado, se hace valer en el Estado, se hace realidad en el Estado. Y este es, por tanto, la realidad de la libertad. Entonces, el Estado es una institución racional y moral, y en donde se realiza la libertad. O sea, el hombre es libre, el hombre es libre en el Estado. Escuchan, ¿no? El hombre es libre únicamente en el Estado. En el Estado, la libertad alcanza su derecho, o sea, su máximo desarrollo. Es en el Estado donde la libertad alcanza su máximo desarrollo. En cuanto es en el Estado, en cuanto que es allí se refiere al Estado, en el Estado la libertad es algo universal y objetivo y ya no dependiente de cada uno. Deja de ser la libertad deja de ser algo subjetivo que está en la mente y se convierte en algo que está en todas partes. Por ejemplo, yo tengo libertad de expresión, yo tengo libertad de pensamiento. ¿Y quién es el que protege esa libertad de pensamiento? La libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento. ¿Cierto? La libertad de pensamiento es una cualidad subjetiva. Claro, subjetiva. Yo puedo pensar lo que quiero, yo puedo ser ateo, puedo ser cristiano, puedo ser politeísta, creer en muchos dioses, es mi libertad. Pero esa libertad que tengo yo, esa libertad de pensamiento que tengo yo, se realiza ¿dónde? Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Pues, el Tribunal Constitucional es aquella institución del Estado
donde mi libertad de pensamiento se va a realizar. Y por eso que el Tribunal Constitucional lo que hace es proteger esa libertad, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Por qué Galileo fue perseguido en el siglo XVII? Fácil, porque Galileo no era un hombre, era un hombre libre de pensamiento, pero su sociedad no era libre. Y por eso, como el pensamiento de Galileo sí era libre, la libertad todavía era algo subjetivo, estaba en la mente de Galileo. Por ese motivo, Galileo fue perseguido por sus ideas, porque la sociedad no era libre, porque la libertad no estaba en todas partes, solo estaba en la mente de Galileo. Pero ahora podemos investigar libremente lo que nos antoje. Yo te puedo investigar sobre la existencia de los ovnis, tú puedes investigar sobre el origen de los dioses, él puede investigar acerca de cómo surgió el aprecio por la democracia, etcétera, y nadie nos puede perseguir por hacer ese tipo de investigaciones, ¿no? Y si alguien nos persigue, podemos denunciar a la que nos persigue. ¿Denunciar ante quién? Ante el Estado, ¿no? El Estado tiene esa misión, es consciente. El juez dice, yo soy consciente que mi misión es proteger la libertad. Por eso Hegel dice eso. Buena, ¿no? Interesante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. ¿Estoy de acuerdo? ¿Está bien o no? Entonces vamos con las claves, pues. ¿Cuál sería la clave de las 5? A ver, ¿quién ha dado la clave de las 5? Muy bien, Mijael, beso. Claro, beso. 6. 6 sería casa. Ahora te doy la clave de la 7 y la 8 para que lo puedas leer. El texto es bien bonito, ¿eh? Léelo. La 7 es la A y la 8 es dedo. 7A y 8 dedo. Bien, 7A y 8 dedos. Y mira, lo que he hecho, lo que hemos hecho es, ahora nuestra pizarra ha crecido. Ahora nuestra pizarra incluye también las lecturas. Está más completa, ¿no? Así lo guardamos, ¿sí o no? Así lo guardamos con las lecturas. Y así va a quedar también, mira. Ah, bonito, ¿no? Y así te lo paso. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya está. Me había asustado porque se desapareció todo. Ahora sí te paso todo, ahora con el resumen de las lecturas. Te lo paso de nuevo. Confirmen, ahora está con las lecturas. Ya está todo, ¿ah? Éxitos a los que van a postular este fin de semana. Dalo todo, maestrazo. Confiamos en ti. Tranquilo, más descansa. Y con el resto nos vemos la próxima semana. Un abrazo a cada uno de ustedes, ¿ya? Nos vemos. Chao.